Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Delirio Sagrado, esta vez con una persona que viene de España, una mujer que viene de España, Rosa Medina, y va a trabajar con la voz. Ella hace un trabajo muy profundo de reconocimiento de quién eres con la voz. Ahorita venimos. Hola Rosa, Hola, hola, Lupe. qué bueno que estás aquí. Sí, Yo trabajé contigo ya hace tiempo sí, y fue importante para mí trabajar con la voz y hacer conciencia, ¿no? Porque pues sí. con la voz voy siempre, pero no me doy cuenta de Ujú. lo importante que es. Y me gustaría que tú nos contaras qué haces, por qué, cómo empezaste, ¿no? Bueno, es una historia larga, porque ya llevo ya más de 30 años con este tema, pero bueno, todo empezó porque en un momento determinado de mi vida, pues di rienda suelta a mis emociones a través de los sonidos, más que hacer como insight o pensar en qué es lo que me ocurría, y por qué y qué podía hacer. Estaba como bastante atorada, ¿no? Como decís aquí, estaba angustiada y entonces pues me puse como a meditar, porque yo ya seguía a Claudio Naranjo y dije, pues me calmaré si medito. Pero al hacer silencio se me puso todo a 100 la angustia, ¿no? Y entonces pues fue ahí que empecé como a dejar que mi cuerpo hiciera lo que necesitase hacer. Y entonces empecé a expresar con sonidos todas aquellas emociones que me estaban angustiando. Entonces empecé con el miedo. El miedo fue temblor, haciendo así como temblores sonoros, hasta que ese temblor o ese miedo pues se disolvió, entonces empecé a llorar y el lloro, o sea, fue como un llanto fuerte, ¿no? Un llanto que yo le digo llanto hondo, un poco por el flamenco, ¿no? El cante hondo, con un llanto hondo porque era intenso. Yo me lo permití sacarlo a todo meter, o sea, a bocajarro, o sea, pues toda la emoción, yo lloraba fuerte, estaba sola en casa y entonces me lo permití, ¿no? Pero claro, ese dolor cuando se expresa así en forma de llanto abierto, eh, pues es liberador. Sí. Entonces, a un cierto momento, pues también se suelta ese dolor, o sea, y pasa otra cosa. Y lo que pasó después del dolor fue la rabia, ¿no? Y como yo estaba en ese instinto un poco de sacar mis emociones a nivel visceral, instintivo, ¿no? Animal casi, pues también la rabia, en vez de ponerme a gritar o así histérica, pues empecé a hacer sonidos de león, de leona, ¿no? Como gruñidos, como incluso con las manos, hacía como zarpazos, ¿no? Era como si me convirtiese en un animal feroz y que sacaba esa rabia, ¿no? Y claro, todo eso me fue liberando hasta que al final, pues yo me quedé en paz. Y claro, yo podría haberme quedado ahí, en ese espacio más de paz y en silencio, pero yo no sé por qué tuve la intuición de seguir cantando, seguir expresando con sonidos también ese estado de paz y de armonía que entonces sentía más internamente. Y entonces surgieron melodías, pero espontáneas, ninguna canción conocida. Y eso que yo soy músico también, pero no me agarré a nada conocido. Y entonces el canto, que yo lo diferencio de la canción, el canto es cuando te surge así, ¿no? De forma instintiva, al menos para mí, y la canción ya tiene pues letra, ¿no? Sí, Tiene sí. una melodía conocida. Entonces el canto me surgió de mi corazón, me acunaba, me daba cuenta de que yo estaba pues herida, pero que lo había podido superar, que podía superarlo, y me acunaba también con un canto melódico, lo que fuera, ¿no? Y me fui sintiendo cada vez mejor, ¿no? Hasta tal punto que cuando terminé, pues pensé, pues yo hace una hora estaba en un pozo oscuro, ¿no? Horrible. Y ahora estoy bien, me siento en paz, me siento como que sí, la vida afuera es igual, pero yo dentro no estoy igual. Tengo una herramienta, tengo algo que me hace sentirme mejor. Y por tanto,
Pues pensé que lo que me había ayudado mucho había sido sacarlo con la voz, Ya. ¿no? Y sacarlo de esta forma tan instintiva y animal, Que el ¿no? cuerpo hablara, ¿no? Que el cuerpo, Que el cuerpo dijera, claro, pero porque todo el demás, lenguaje del cuerpo, luego me he dado cuenta con el tiempo que es el lenguaje del bebé sí. o de los hombres primitivos antes del lenguaje. Es decir, cuando no hay lenguaje, entonces lo que nos expresamos es con sonidos. Ujú. Y una mamá entiende al bebé porque expresa con sonidos su bienestar o su malestar, ¿no? Entonces ahí se pone atención a pues qué contento está o que le duele algo, ¿no? Es decir, los sonidos son los que expresan Comunicar. la emoción, ¿no? Bueno, y así fue como yo entonces pues dije, pues esto ha sido para mí importante. ¿Qué pasará con las demás personas? Entonces empecé así tímidamente, pues con unos alumnos que yo tenía entonces, yo daba clases de psicoterapia en la Facultad de Psicología, y entonces con mis alumnos en prácticas les empecé a hacer cosas de voz para ver qué pasaba en ellos, ¿no? Y me inventaba ejercicios, yo había hecho terapia gestal, con la energética, entonces pues un poquito pues me iba saliendo ejercicios de gestal a lo mejor con sonidos, ¿no? Y con pintura, y también me metía, les ponía a pintar y a cantar al mismo tiempo, pero canto libre, ¿no? Entonces, bueno, pues me devolvían cosas muy bonitas, como que se habían sentido más liberados y con más alegría, entusiastas, ¿no? Digo, pues qué bien. Y entonces, pues también con algún paciente empecé a proponerle, oye, ¿cómo sería si le ponemos un sonido a esto que me estás diciendo, pues de qué te pasó de pequeño y que tú, pues, no pudiste expresarte ante, yo qué sé, pues a lo mejor una mamá agresiva o enfadada, y que se te quedó ahí, ¿no? Pues imagínate que en vez de ponerlo con palabras, le pones un sonido, ah, pero con la intención de que en ese sonido va tu emoción o lo que tú quisiste expresar que no pudiste. Y claro, entonces la persona entraba en ese sonido que es fácil de hacer, todo el mundo lo puede hacer, una entonación larga, pero con esa intención, pues de repente acababa en llanto o en la herida, o sea, tocaba la herida directamente de la emoción. Y Es que entonces, luego yo, según yo, las historias que nos hacemos de las heridas no nos dejan salir, ¿no? esa Como que es, estamos en la mente, se alimenta se mucho, alimentan, ¿no? sí. Sí, sí. Entonces, si tú tienes un vehículo como este del canto libre o de la emoción que va atravesándolo con sonido, tú no tienes que explicar, pero tu alma ya sabe lo que tiene que expresar. Sí, sí, Lo sí. que se quedó ahí, aunque tengas 50 años y se quedó cuando tenías 3 años, yo he visto ejemplos de gente que de repente le digo, haz una entonación, haz un sonido, y de repente le escucho una voz de niña, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene 50 y pico años. Y digo, oye, ¿cuántos años tienes con esa voz? ¿No? Porque hay como un gemido, no hay una voz sutil. Y entonces la persona de repente se siente así, pues como 3 o 4, ¿no? ¿Y qué pasaba con 3 o 4 años? ¿No? Y a lo mejor te dice, pues mis papás se separaron, o mi papá se fue, o mi papá era borracho y venía y montaba. O sea, y entonces ahí ves que había esa voz asustada, entonces ahí ya le pones un referente y la persona puede expresar lo que no pudo esa niña, Claro. ¿no? Entonces, Tú siempre, haz de cuenta, elaboras, siempre haces como que la persona hace cuenta, por ejemplo, yo tengo una voz de niña, ¿no? Como tú dices, y entonces me llevas al momento en el que estoy a partir de la voz y elabora. pues, a ver, yo muchas veces no, o sea, cuando estoy dando talleres, a veces no conozco la historia de la persona, entonces me tengo que guiar mucho con la escucha de la voz, ¿no? Ujú. Y entonces ese tipo de devoluciones, como qué edad tienes, ¿no? Y qué te pasó a los 3 años o a esa edad, pues me dan como una pista de lo que le pasó a la persona y lo que tiene que recuperar. Tiene que recuperar esa voz que se quedó inhibida o asustada, ¿no? Entonces ahí pues ya le haces un trabajo terapéutico para que saque esa voz, porque ahora es adulta y puede ayudar a su niña interna inhibida o asustada, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo se recupera de repente la voz, ¿no? Una voz que luego se manifiesta, porque esa niña asustada a la persona de 50 y pico años se le va a representar en la vida diaria, pues cuando alguien se enfade con ella, Sí, por sí. ejemplo, ¿no? Y de repente le viene ahí como el susto. Entonces, imagínate sacar esa voz de la niña que no pudo expresar y expresa eso, luego en la vida te lleva a que cuando tengas algo que enfrentar, pues ya lo vas a poder, Claro, ¿no? claro, como la conciencia de la herramienta. Esa es, Claro, es sí. que yo me pongo a pensar y yo
cuando estoy en diferentes emociones, mi voz se modifica totalmente y no me doy cuenta si estoy enojada, estoy hablando así, Ah, sí. o si estoy, ¿no? Como que se modifica Sí, totalmente, sí, ¿no? sí, 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 las emociones cambian totalmente la voz, el sonido, ¿no? Entonces, justamente hay un trabajo que yo hago de regresión, ¿no? Donde a las personas les pongo desde el comienzo de la vida, no, desde el momento actual de la vida, a escucharse, a evocar con la memoria su voz en los diferentes contextos de la vida, ¿no? Familiares, de trabajo, de la calle, o cuando estás con las diferentes emociones, cuando estás contenta, cuando estás, como es tu voz, cuando estás enfadada, cuando estás triste, ¿no? Es decir, que la gente ponga más conciencia en Sí, su voz. Y de ahí les voy haciendo la regresión atrás en el tiempo para que vean qué episodios o situaciones de la vida han interferido o han dañado esa voz, ¿no? Y la gente luego se da cuenta y les llevo hasta el principio de la vida. O sea que entonces, aunque uno no se acuerda de cómo fue su gritito inicial cuando llegó al mundo, pero solo evocarlo te da una sensación de que, ostras, yo he tenido una voz desde el principio de la vida. O sea, hubo un sí, momento que yo hice un primer sonido en este planeta, sí, sí, ¿no? sí, Y que sí. me escucharon por primera vez mi voz, ¿no? Y cómo esa voz que fue libre de expresar, de repente fue con el tiempo a lo mejor pues sombreándose, ¿no? Sí, Apagándose o restringiéndose o asustándose, en fin, es muy interesante, ¿no? sí, Cuando la gente ve todo el recorrido de la historia de la vida desde el punto de vista del sonido de la voz. sí, 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 Ah, sí. Y apro- entonces de qué pasó y qué es lo que tienes que recuperar, ¿no? ¿Qué partes tuyas se quedaron calladas sin poder dar expresión, ¿no? apagada. Apagadas, sí, sí, sí. Entonces todo lo que ayude a desbloquear y a sacar todas esas memorias, ¿no? Pues porque la voz de alguna manera es nuestra historia. O sea, nuestra historia está en la voz, lo mismo que está en el cuerpo, ¿no? Pues en la voz se nos escucha, o sea, se puede ver la historia de una persona, ¿no? Sí, sí. Esas voces que se manifiestan de repente fuertes, agresivas, como aquí estoy yo, ¿no? Y que a lo mejor esconden un niño pues que tuvo que sacar esa fuerza para sobrevivir, ¿no? Ujú, ujú. Pero qué Y que le interesante. falta a lo mejor complementarlo pues con la ternura, con la suavidad, entonces tiene que aprender a ver cómo es su voz suave, ¿no? Cómo es su voz tierna, ¿no? Sí, Pero esto yo lo hago con el canto. O sea, la cosa interesante es que no le pongo cabeza, ¿eh? ya. Y cuando digo canto, pues lo aclaro, porque no es cantar ni afinado, no es cantar lo que entendemos por cantar, una canción, que tú afinas, que tú sabes música, que tienes una bonita voz. No, yo cuando digo, yo hablo de canto libre. Es decir, los sonidos que tu voz expresa como un bebé, que a veces se dice, mira cómo canturrea, ¿no? En la cuna. Pues es su cantito, ¿no? Es su cantito del bebé, que no tiene palabras, no tiene una melodía explícita, ¿no? Y esos sonidos libres te van ayudando a transitar diferentes estados, emociones, y te llevan al inconsciente, ¿no? O sea, Ujú. yo con el tiempo me he dado cuenta de que lo que hace efectivo el trabajo de canto terapéutico es precisamente que cuando tú cantas o expresas con sonidos, la parte cerebral, mental, racional se calla. No puedes no puedes pensar mucho cuando cantas, Claro, ¿no? O si cantas sobre todo a un cierto volumen, ¿no? Si tarareas así bajito, a lo mejor sí puedes pensar, pero si cantas a un cierto volumen, es más difícil que tú puedas estar pensando, racionalizando las cosas. Y entonces eso es muy útil, porque al no ponerle cabeza, pues la emoción directa sale y sale el inconsciente. O sea, el canto a nivel cerebral, neurológico y tal, está activa algunas zonas neurológicas del cerebro que tienen que ver con la emoción, con la música, el inconsciente, el trance, todo está ahí. Entonces se sabe que cuando tú entras en trance, pues vas a captar soluciones a veces más adecuadas que no con la mente racional, ¿no? ujú. Entonces, por eso el trance simplemente es transitar de una atención que tú estás poniendo afuera hacia adentro. Entonces, tú cuando cierras los ojos, respiras profundamente y te sientes, ya estás en un cierto trance, Sí, ¿no? sí. Sí, porque además estamos como, bueno, yo por lo menos estoy muy acostumbrada a buscar soluciones afuera, ¿no? Eso es.
Y entonces, claro que hay una tensión y como ganas de controlar lo que sea que pasa y meterme como a recibir además más amplitud de lo que en Eso, realidad pasa, ¿no? sí, Porque si no se angosta sí, la historia también, sí, ¿no? sí, sí, Como que, pero es que la voz es parte del cuerpo, sí, ¿no? Y sí, como sí, que sí, yo nunca la tomo tan en cuenta, como estoy más acostumbrada ahora, también por el trabajo y eso, como, me duele el dedo porque me dolerá, no sé qué, pero no estoy tan acostumbrada a estar viendo si se me ahoga la voz o si se, ¿no? claro, claro. Es que la cosa interesante precisamente es que cuando tú cantas, todo tu ser vibra. Sí, Y cuando digo todo tu ser, significa que todas tus células, los trillones de células que tenemos, vibran. Y los órganos y todo, es como un masaje interno. claro. Entonces, si tú a ese sonido le pones una intención, pues esa información va a llegar a todas tus células también. Entonces yo, por ejemplo, bueno, pues los dolores, o sea, en el cuerpo que tenemos, pues si hay bloqueos, ¿no? Pues el bloqueo no es más que una tensión, ¿no? Que tú no has relajado, ¿no? Entonces, si tú empiezas a cantar una zona dolorida, le estás ayudando a que se relaje. Le estás dando amor con tu canto, si le tienes esa intención de pobrecita mi brazo, ¿no? Yo el año pasado me rompí el brazo bastante feo, pues he estado cantando este año mi brazo, ¿no? Porque ya sé que no se va a curar, no se va a consolidar el hueso porque le cante solo, ¿no? Pero sí le va a ayudar a reparar lo que es la memoria del dolor, ¿no? Ujú. De relajarse, de que no pasa nada, de que vamos a recuperarlo, de que, o sea, hay todo, o sea, mi brazo está dentro de mi cuerpo y mi canto va a ayudar a que ese brazo pues reciba ese amor, ese cuidado, esa atención, más que lo puedo acariciar, pero cantando es mucho más efectivo, ¿no? Ah, Porque va por dentro también, sí, sí, va sí. por dentro y por fuera, ¿no? La La vibración. vibración, sí. Sí, pero qué interesante, ¿no? Se Sí, me hace sí, súper sí. interesante y se me olvida, pero se me hace súper interesante Claro. esta, como, sí, yo sí hago eso de cuando me duele algo como entrar, pero no desde el canto, ¿no? Por ejemplo, digo, a ver, me acompaña, no sé qué, Sí. pero pues, claro, el canto es una... Pero el cantar, porque uno dice, ay, pero es que yo canto muy mal, ¿cómo voy a cantar? Pues no, es que tú puedes hacer solamente solo eso. Eso ya es cantar, es vibrar, es poner tu cuerpo en vibración sonora. Sí, Y eso lo puede hacer todo el mundo. Luego ya si pues sabes, si le haces una canción de cuna, como se hacen los niños, no sé, los niños se caen, les duele si les cantas, no venga, vamos a cantar al bracito, venga, ahora se pone, a tu brazo, ¿no? O sea, sí, 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 le cantas, ¿no? Y los niños pues un poquito se calman cuando les cantas, ¿no? sí, Entonces eso lo hemos perdido, ¿no? sí, Pero es muy bueno también el poder cantar, el poder que alguien te acompañe cantando en momentos de dolor, ¿no? sí, Por ejemplo, en la terapia mismo, yo muchas veces pues puedo acabar una terapia cantándole al paciente, ¿no? O sea, se ha pasado una situación dolorosa, a lo mejor lo hemos cantado, y a lo mejor pues al final pues vamos a ponerle un canto de reparación y yo le ayudo con el canto, canto con la persona, cantamos los dos, o a veces le canto yo sola, túmbate y yo te voy a cantar, ¿no? Y entonces pues la persona va como relajándose y eso de que alguien te cante, claro, ¿no? Pues es como tan arquetípico, ¿no? De una madre que canta al bebé, ¿no? Pues es bonito, ¿no? sí, y Y profundo, profundo, es sí, amoroso. porque yo pensaba ahorita es que ya seguro que el momento en el que alguien te canta tiene que tener como una intención de, o sea, nadie te va a cantar mala onda, No, porque no, no es como lo que sale, ¿no? Entonces ya como que te cante y te esté ahí, o que cante contigo, pues seguro ya es una memoria de un sí. momento Incluso, por padre. ejemplo, en los finales de la vida también. A veces hay gente que canta en los moribundos, ¿no? Ah, Y es algo muy, muy bueno porque la persona que está muriendo, pues el oído es lo último que pierde, ¿no? sí, 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 qué Entonces, interesante. eso cuando ya está fallecida la persona, parece que todavía oye, ¿no? Sí, Entonces se le puede hablar, se le puede cantar, ¿no? Se le puede hacer que ese tránsito sea como más ligero, ¿no? Porque el canto no deja de ser algo espiritual también. claro, Pasa a otras realidades. claro.
Claro, claro, ¿no? claro. Es una cosa espiritual, claro. Tiene una Componente connotación o componente o así, pero espiritual. Ese, que que se se eleva, eleva. ¿no? O sea, todos los, la espiritualidad de todas las religiones está ligada al canto. Sí, Por algo será, ¿no? Es lo que te acerca a Dios, o sea, o a lo divino, o a la realidad transpersonal. sí, sí, Todo se hace cantando, sí, sí, ¿no? sí. Y yo, por ejemplo, si tú, bueno, yo oigo la música clásica, también Mm, tiene como una parte tan espiritual, claro, tan claro. que va para arriba, ¿no? Como, aunque, aunque te esté enseñando los tormentos del que escribió lo que Sí, sea, sí, sí, pero es sí. como una entrega, ¿no? Sí, pero claro, tú te puedes sentir representado en esa música, ¿no? Sí, Pero claro, esto está muy bien también, el escuchar la música, pero yo le veo la importancia de que tú hagas tu propia tu música, propia. que vibre desde dentro y Sí. que la música que tú hagas sea bonita o fea estéticamente o desde el punto de vista musical, no importa ese criterio, es la belleza de tu autenticidad lo que va a importar, Ajá. ¿no? De lo que tú expresas. Y esa música que tú haces va a traducir mejor que nada tu corazón y tu sentir. Sí, sí, sí. Y tú, sí, y acompañarte, ¿no? Eso Acompañar. es, y acompañarte en momentos en los que no sabes cómo expresar algo, incluso lo bueno, ¿eh? No, no Sí. solo lo malo. O sea, porque yo hablaba antes de cómo yo di con este método, pero a través de una vivencia difícil, ¿no? Pero y que luego yo utilizo muchas veces cuando he estado mal, pues yo sé que me pongo y me pongo, es una meditación cantada, o sea, yo canto y me limpio y llego a otro lugar. Pero lo mismo, yo paseo por el bosque o por un paisaje maravilloso y yo canto. O sea, claro, si estás llena de gente, no, pero si estás sola, pues yo me pongo a cantar y de repente pues oyes pajaritos que te contestan o, ¿no? O aves raras, ¿no? Que esos graznidos, ¿no? Y me pongo a hacer graznidos con las aves y, o sea, es como una forma de comunicarte que incluso con los animales puedes Claro. comunicarte con el canto libre, ¿no? O sea, yo he cantado a vacas que se han ido acercando. A lo mejor vas paseando y pasas por un caserío y están las vacas ahí pastando y de repente te pones ahí a hacer un canto y con a las vacas, ¿no? Estás como dando ese canto y de repente las vacas se empiezan a acercar. Qué bonito, sí, 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 es que el sonido es, o sea, los animales lo hacen, es una cosa que porque hay cosas que hacemos nosotros que nos separan de los animales, pero el sonido no, no, es una Claro, parte universal, ¿no? exactamente. Sí, que la naturaleza también O la con, tiene. o con personas a lo mejor que no tienen, por ejemplo, parapléjicos o personas que a lo mejor desde el nacimiento han tenido problemas cerebrales y que no tienen lenguaje y que hablan, a lo mejor son personas que tienen a lo mejor 30 años pero que tienen el cerebro de dos, Ujú. ¿no? Y que hablan sonidos así. Pues yo he experimentado con alguna persona que ha tenido algún hijo así que le ha hablado con el canto libre y de repente entonces ha entrado en otro contacto con su hijo, ¿no? Y a otro nivel, diferente que la palabra. Porque claro, tú hablas a la palabra, con la palabra, pero el hijo te responde con un lenguaje raro, ¿no? Y tiene una mentalidad de niño, además. Entonces, tú puedes hablarle con ese lenguaje como si fueras él, ¿no? Y entonces esta es otra comunicación, más del alma al alma, ¿no? Sin pasar por la enfermedad, por el... Sí, 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 Es muy sí, interesante todo lo que se puede hacer. O lo mismo, por ejemplo, es interesante el caso de los enfermos de Alzheimer, ¿no? Cómo se acuerdan de todas las canciones, sí, ¿no? O sea, no se acuerdan de nada, pero les cantas una canción de su época y la cantan. Y se acuerdan perfectamente de las palabras, ¿no? Entonces tenía una amiga en Italia que tenía a su madre en Málaga con Alzheimer y se pasaba siempre una hora a la semana con ella cantando. Le hacían un Zoom para cantar y cantaban las canciones de la época de la madre y la madre cantando. Entonces era el momento de entrar en contacto con la madre, que si no, a lo mejor ni la reconocían. claro, ¿No? claro, claro. Pues es bonito, ¿no? O sea, Muy que bonito. haya, porque además es el momento que la persona canta, tú la ves feliz, la ves contenta, Sí, ¿no? sí, Cuando también muchas está, veces están ahí como amargados, como sin vida, ¿no? sí, también el canto está asociado con eso, con Y sí, florecen, sí, ¿no? sí, sí. Florecen, Qué padre, ¿no? Qué sí, padre, y como qué sutil y qué profundo, ¿no? Es tan, sí, porque luego también con la palabra, acompañar a alguien con la palabra
a mí me pasa que no encuentro la palabra para acompañar. Adecuada, claro. Sí, como que digo, ¿qué le digo? O sea, no estoy sintiendo lo que ella, a la manera de que ella, no sé, como que, Sí, te no, entiendo perfectamente. sí, Pues imagínate que es, pues voy a cantarle, ¿no? sí, O sea, y le empiezas a cantar simple, ¿eh? Porque no hace falta hacer grandes cosas. no, Simple. Hacer tres notas. Y aunque tu voz sea rauca o ronca, o sea, cuando lo cantas desde el corazón, le llega a la persona. sí, Y si luego pues ya pues te gusta cantar y te animas a expresarlo más con sonidos, claro, yo tengo música detrás, entonces yo me puedo inventar miles de melodías, de cantos, ¿no? Entonces pues lo ayudo. Pero mucha gente lo puede hacer y piensa que si no es la canción no lo puede cantar. No, no, invéntate dos notas bien cantadas, entonadas, habitadas, que yo digo, encarnadas, ¿no? Que tú lo cantes con seguridad y con la intención de que llegue al otro, le va a llegar seguro, seguro. Sí, sí, qué sí. bonito, está y muy poético, ¿no? Sí, también tiene mucha poesía. Por eso yo muchas veces con Alain, ¿no? que somos también amigos, pues digo, es que tu trabajo y el mío tienen un nexo común, aunque son diferentes, que es la poesía. Sí, 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 El sí, lenguaje, porque el ahorita que me lenguaje estás, poético que usa Alain o el lenguaje del canto también es sí, poético. porque ahorita que me estás hablando de la voz y como de todo lo que dices y el contacto a través de la voz, estoy pensando que se genera como una poesía, ¿no? Como Sí, un estar sin choque además, ¿no? Sin, exactamente. Sí, 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 sí. qué bonito, qué bonito. Porque no le pones tanto la racionalidad, es eso, ¿no? Sí, y cuando en el taller este que vas a dar, que se llaman los cuatro elementos, ¿no? Sí, sí, tierra, aire y fuego. Entonces, Eso sí. viene por, Pues mira, precisamente yo estando viviendo en Italia, que yo vivía en el campo, ¿no? Con 40 hectáreas de bosque alrededor de la casa, así yo me iba muchas veces al bosque, pues para prepararme, ¿no? Yo sabes qué voy a hacer, ¿no? Y justamente una vez me preguntaron en Turín, ¿no? Que me solían invitar a dar talleres allí, una vez al año, y me dijeron, oye, pero este año, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué tema nos vas a dar? Y yo, ¿qué tema? Pues la voz, ¿no? No, no, pero haznos un tema. Y yo entonces, pues me fui con esa pregunta, me fui al bosque, ¿no? Y, y yo decía, ¿qué tema les hago con la voz, no? Y de repente algo me dijo, lo tienes aquí delante, mira. Y claro, pues, yo miraba, o sea, ¿no? El bosque. Y claro, de repente empecé a notar, claro, la tierra, el aire, ¿no? El sol, el fuego, ¿no? Claro, los elementos, el agua, pues bueno, había rocío en las hojas, ¿no? Y son los elementos. Ah, los elementos. ¿Y cómo se puede hacer un trabajo pues terapéutico con los elementos? Porque claro, los elementos puedes hacer muchos trabajos, ¿no? De hecho, hay muchos trabajos, mucha gente que trabaja con los cuatro elementos en arte terapia, bueno, en círculos de sonido, cantos medicina, hay de todo. Pero yo en ese momento dije, ¿cómo puedo hacerlo, enfocarlo como terapia, ¿no? Y entonces, claro, dije, bueno, la tierra en nuestro ser es el cuerpo, claramente, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás, somos sí, tierra. Pues entonces tengo que trabajar con el cuerpo, cantar al cuerpo. Entonces ya me empezaron a venir ejercicios para sondear el cuerpo, qué nos pasa, cómo le podemos cantar, cómo lo podemos modelar, ¿no? Bueno, pues ahí no lo voy a contar todo porque si no, no no hay tiene chiste. sorpresa, ¿no? Pero va por ahí, o sea, es Sí, decir, el cuerpo es la tierra y el agua, pues pensé, pues son las emociones, ¿no? Los líquidos de nuestro cuerpo son las emociones. De hecho, cuando tenemos miedo, sudamos. O cuando lloramos, pues tenemos agua. O sí, sea, sí. son líquidas las emociones, ¿no? Y entonces, pues trabajaremos con emociones que no hayan podido salir a la luz. Y entonces, como el agua, pues limpia y como un torrente, yo me imaginaba siempre ese torrente de agua, pues que se encalla a veces porque hay maleza en el río y que de repente la fuerza del torrente lleva todo y ya pues corre limpia, ¿no? Hasta el mar. Pues yo me imaginaba eso con las emociones, una emoción antigua que tengas ahí enquistada, que no haya podido salir, pues el agua te la puede ayudar a limpiar, ¿no? Con la voz, claro.
La mente sería el aire, porque el aire pues tiene que ver con los pensamientos también, es la parte de nuestro ser, es la mente es de pensamientos, pero también la mente superior, la mente espiritual, digamos, la que nos acerca a lo divino, pero que muchas veces está enturbiada por las creencias limitadoras que tenemos, ¿no? El humo de la mente. Entonces, bueno, pues el trabajo del aire pues invita a un trabajo de creencias, de darles la vuelta, ¿no? Utilizando también un lenguaje de humor también, ¿no? Entonces, bueno, y el fuego pues tiene que ver con la parte más instintiva, el tercer chakra, el poder personal, dónde quieres poner tu fuego, enfocar, ¿no? En qué dirección quieres enfocar tu vida, por ejemplo, con qué valores, con qué sentido le quieres dar, a lo mejor algún proyecto que tengas entre manos. Entonces, el fuego va a ser enfocar en algo que estamos en este momento queriendo realizar, ¿no? Y bueno, pues por ahí va. Y eso fue lo que yo intuí pues en un paseo del bosque y después pues lo fui bajando, lo fui ya pues concretando y bueno, gustó mucho. ¿Y lo hiciste ahí? Sí, 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 sí. Y ahí pues los de Turín precisamente luego cada año me dijeron, pues este año otro tema. Y entonces como me empezaron a sacar temas y yo cada año les fui dando un tema y los temas fueron a la luz de las enseñanzas de Claudio, ¿no? De Claudio Naranjo. Como yo ya lo seguía, pues yo tenía, pues claro, mucha inspiración de sus enseñanzas. Entonces, pues uno de mis temas que yo tengo luego en la formación de canto terapéutico es el canto de los tres amores, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que es un trabajo sobre la tríada de la familia interior, pero cantando también, ¿no? Ah, qué bonito, ¿no? Cantar al padre, cantar a la madre, cantar al niño interior, ¿no? Sí, o hay otro tema que es el árbol de la vida, también como arquetipo de la evolución de la persona. El tema también del canto del héroe, también es un poco claudiano, ¿no? Pues también lo llevo a pasar las etapas del viaje del héroe, pero cantando, ¿no? Poniendo con ejercicios que he sacado de la PNL o de la Gestalt, bueno, de muchas cosas, o que me invento y que al final pues les pongo voz, ¿no? Y eso hace la diferencia. Claro, claro, qué bien, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claudio, ¿cuánto nos inspiró, no? Sí. Pues Yicay viene de Claudio también. Claro, claro, Claudio, bueno, yo lo que lo seguí toda la vida hasta que murió, pues realmente fue una gran inspiración para mi propio proceso personal de crecimiento, pues, por supuesto. Pero luego yo eso lo quería transmitir a la gente. ¿Y cómo lo hacía? Pues con la herramienta con la cual estaba yo trabajando, Claro. que era la voz y el sonido, ¿no? El canto libre. Así que eso fue un poco como yo llevé las enseñanzas pues a la gente a través del canto libre. Pues, o la voz de tu animal interior es otro trabajo que yo hago también, que también tiene que ver con la parte dionisíaca, ¿no? Sí, sí. De Claudio, sí. Y luego, Canto libre. Cualquier cosa que hagamos, yo creo, o sea, sí, como que yo digo, encontrando nuestra libertad, ¿no? Porque sin tanta, como tú dices, sin las letras, sin la programación, sin la que si cantas bien, que si cantas mal, eso como es. un poco encontrar como el cauce de nuestra voz desde el alma Sí, hacia lo que queremos acompañar o comunicar, no sé. Pero como que la libertad es tan como tan fugaz, ¿no? Porque yo por lo menos entro rapidísimo, tengo momentos de libertad y luego entro rapidísimo a... el juicio, ¿no? Sí, Esto ¿no? no está bien, esto hay que hacerlo así, Sí, esto, o sea, claro. Pero ahí, precisamente, el canto libre, como lo permite todo, porque pues es libre, si no, no sería libre, ¿no? sí, Pues nos deja mucho margen sí, al error, al que tú desafines y hagas un gallo, pero de ese gallo a lo mejor te sale una rotura de la voz que te conecta con una emoción de algo que se ha roto dentro de ti. O sea, es curioso, ¿no? O sea, a veces la voz se rompe haciendo, cuando entras en la emoción, ¿no? A veces, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa muchas veces de cantar una canción a lo mejor que cantaba en mi juventud y ponerme a llorar y entonces se me rompe la voz, ¿no? Porque me emociona, pues de repente ese anclaje a la juventud, a momentos que estaba con alguna amiga, ¿no? Claro, de repente es un anclaje al pasado, sí, sí, te vas. una canción y entonces te pones, se te rompe la voz y a lo mejor ahí pues lloras, ¿no? Y cantas llorando y ya sacas toda esa emoción, ¿no?
Pero sin llegar a eso, sin llegar a que esa canción también puede pasar pues, solamente con sonido, como que tú estés contactando con tu sentir. Te puedes hacer y de repente, y de repente te viene un dolor que tenías ahí, ¿no? Entonces es curioso porque el sonido de repente va sacando lo que hay detrás y lo que tiene que salir para purgar, ¿no? Es increíble. Yo a veces, por ejemplo, siempre empiezo todos los grupos con entonaciones, ¿no? Que es lo más sencillo para que la gente no se asuste. Digo, ay, yo no quiero, yo canto muy mal, ¿no? No, no, vas a cantar igual que todos, porque entonar todo el mundo lo puede hacer. Y entonar es un sonido sostenido en el tiempo. Ah, eso ya es cantar. Es vibrar, es cantar. Una nota, pero es cantar. Entonces, cuando tú ya te relajas de que puedes hacerlo, todo el mundo lo puede hacer, pues, ¿qué pasa? Pues que hay gente que de repente que empieza a venirle ganas de llorar solo haciendo esas entonaciones. Ay, es que no sé, que me estoy sintiendo que me estoy poniendo triste. Claro, es que tenías tristeza ahí, no es que te estás poniendo, es que tienes tristeza ahí, el sonido te la estás sacando, ¿no? Sí. O rabia, o lo que sea, ¿no? O plenitud, también ayuda mucho las entonaciones a relajarse también, ¿no? Entonces, pues también es como una vuelta a casa, a sentir, pero cuando empiezas a sentirte, pues vienen las emociones que están ahí, que tú has tenido bajo control, ¿no? Claro, 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 porque es la voz lo primero que tapamos. Eso es. Es la voz, o sea, cuando eres chica, yo me acuerdo de, de muchos sentimientos que no dije, Claro, ¿no? Porque no no estaba bien visto, no estaban se bien enfadaban, vistos, claro. claro. Sí, entonces, y hasta hoy, o sea, tampoco es que vaya diciendo todo lo que siento, pero ahí era más por miedo o por, como, sí, por preocupación O de que, agradar, ¿no? O agradar a sí, que, sí, sí, porque ya sabes lo que les gusta, pues voy a darles lo que les gusta, ¿no? sí, 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 sí. O sea, Y se va para allá, y ¿no? vamos para allá y perdemos nuestra autenticidad, ¿no? Nuestra voz. Sí, 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 pues de sí. eso se trata, de irla recuperando. Qué bueno, qué bueno. Y piensa que también en el campo de la terapia es muy nuevo esto. Por eso a mí me está, o sea, yo agradezco mucho tu invitación también a poder, o sea, que me aceptes aquí, porque todo lo que No, sea no fue difundir, aceptación, fue invitación. invitación, pues digo, o sea, pero que es como una, yo lo que quiero es que se difunda Claro. y también entre la gente que trabaja en terapia, porque es que es muy, muy rápido cuando uno tiene un nudo, ¿no? Pues ponle voz a ese nudo. Lo vas a desbloquear en un minuto. Sí, sí, Y sí. después ya puedes hablar y puedes elaborar lo que quieras, ¿no? Pero de momento ya has sacado el nudo que la atenazaba, ¿no? Y después ya le puedes poner conciencia y todo lo que quieras, ¿no? Pero es que se conoce muy poco. Sí, sí. O sea, yo lo que hago lo he ido elaborando yo misma. A partir de las enseñanzas de Claudio, a través de la Gestalt, a través de muchas cosas, yo he ido haciendo mi propia síntesis, ¿no? Pero mucha gente que dice que hace canto terapéutico, en realidad no son terapeutas. Ya. Lo que hacen es que el canto en sí es sanador. Y claro, cantar hace bien, Sí, sí, sí. ¿no? Uno que está deprimido le mandan a un coro muchas veces y se pone bien, nos está un poquito más animado, ¿no? Porque Sí. hace bien. Y eso está justificado científicamente, que pues te aumenta las endorfinas, te rebaja el cortisol, bueno, ayuda mucho, sincroniza los latidos, ¿no? Es decir, como que te ayuda mucho también a respirar, a sentirte mejor. Pero más allá de que sea algo saludable, luego también está lo terapéutico. Lo terapéutico desde el punto de vista de la psicoterapia, que sería como algo reparador, ¿no? Sí. Cuando tú reparas una herida. Y para mí ese es el canto terapéutico que yo uso en la terapia, ¿no? Porque es reparador de una herida. Le vas a dar un sonido, le vas a poder purgar el dolor o lo que ahí se quedó encallado, Sí, 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 ¿no? sí, darle voz. Sí. Entonces ahora yo hago mucha hincapié en esto porque veo que como respecto a hace 30 años que no había nada, ahora sí que hay mucha gente que está interesada en la voz y que hacen pues grupos, cantos, son estos círculos de sonido, cantos medicina, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Kirtan, mantras, todo eso está genial. Yo no digo nada y no, o sea, yo lo apoyo también. Pero no le llames eso canto terapéutico,
¿no? Ya. Porque para mí el terapéutico, si hay un terapeuta detrás que sabe luego llevarte a buscar las memorias dolorosas y a darles la vuelta, ¿no? Y a reparar y que tú puedas sentirte mejor. Porque un canto en medicina te puede ayudar en el momento a sentirte mejor, pero porque tú cantes abro el corazón, si tú lo tienes cerrado, pues te lo abrirá un minutito mientras cantas la canción, pero después, si estás llena de resentimiento, no lo vas a curar con un canto en medicina, Ya, ¿no? eso sí, hay Entonces, diferencias. hay diferencias. Y hay gente que dice, sí, vamos a hacer canto terapéutico porque esto es saludable, porque esto nos ayuda, no sé qué. Bueno, pero hay un terapeuta detrás que te puede ayudar a que realmente puedas transformar tus heridas, tus vivencias dolorosas, ¿no? Y Claro, darles la vuelta, claro. eso es lo importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí Y hay menos gente que trabaja entonces en la terapia con la voz no es terapéutico en sí. en sí. Ya. Eso es reparador, ¿no? O sea, o psicoterapéutico, habría que decir a lo mejor, pero bueno, es muy largo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Pero qué bueno. Y me está diciendo que ya tenemos 5 minutos. Bueno, pero tú tienes algo chamánico, ¿no? Bueno, mira, lo chamánico me viene precisamente de México, porque yo en el 2000 tuve una experiencia, pues fuimos con Ángelo, que entonces yo estaba Ajá. con Ángelo, mi marido que luego murió, y fuimos a casa de Cherif, y yo era la primera vez que iba a México, y yo le digo a Cherif, pues yo quiero visitar a un chamán, ¿no? Pues por la cosa pues de que en México había chamanes, ¿no? Porque ya la primera vez que yo venía a Latinoamérica, además. Y entonces Cherif dije, pues sí, vamos allá donde Don Lucio. Ah, sí. Y él conocía a don Lucio y nos llevó allí. Y mientras íbamos, nos contó la historia de don Lucio, de cómo había sido tocado por el rayo, de cómo había estado en coma 3 años, que luego pues salió del coma ayudando y había estado en ese lugar donde los trabajadores del tiempo, ¿no? Bueno, yo no me la sé la ¿No? historia. Bueno, pues Por favor, es muy, cuéntamela, porque muy interesante la historia de Don Lucio. Yo no es que me la sepa muy bien, pero bueno, ahí Jacobo Greenberg lo tiene en sus libros, ¿no? Bueno, pues eso, él le tocó el rayo, entonces pues a partir de ahí estuvo 3 años como en coma. Y cuando ya salió del coma, pues tuvo este mandato de ayudar a la gente. Ya se hizo curandero, la gente le pedía y además él tenía la cosa de poder mediar con los agentes atmosféricos para que las cosechas pues no hubiera granizos o fuertes tempestades que quitasen bueno, pues la cosecha, ¿no? Entonces, pues él pues hacía sus ritos, sus rituales, ¿no? Y precisamente, pues había sido también, había curado a Jorge Llano, que tú conoces también de la Gestalt, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Cherif, yo no lo conocía a Jorge en ese momento, pero Cherif me habló de Jorge Llano como era un terapeuta Gestalt que había sido rayado también por un rayo y que estaba muriéndose y que había estado al servicio de don Lucio 10 años y que entonces se había hecho también granincero y bueno, y medio chamán y tal, ¿no? Jorge Llanos sí, y es un gran chamán Sí, también. sí, sí. O sea, quiero decir que Ajá. esto. Bueno, pues él estuvo con don Lucio, ¿no? Y fue salvado por don Lucio, porque se estaba muriendo después de lo del rayo y nadie entendía por qué. Bueno, total, que me contaba esto, Cherif, y entonces justamente nosotros habíamos tenido hacía 2 meses allí en Italia, en el campo, un rayo enorme, porque habíamos tenido un andamio de metal en la casa para hacer el tejado, y ese andamio pues atrajo una tormenta de esas fuertes de verano, atrajo muy fuerte el rayo, y yo estaba lavando los platos y de repente sentí la descarga en el agua. Entonces la quité, por supuesto, enseguida, pero se oyó un estruendo horrible y nos estropeó todos los aparatos eléctricos de la casa. Bueno, fue tremendo, ¿no? Y claro, cuando nos contaba esto Cheri, pues yo le dije, pues fíjate qué curioso, porque nosotros hace 2 meses nos pasó esto con el rayo y tal. Y dice Cheri, pues no será casualidad que estamos yendo justo a este chamán, ¿no? Se lo tienes que contar. Y claro, pues cuando llegamos allí, pues nos presentó a don Lucio y Cheri le dijo, mira que ellos te van a contar algo porque han tenido una experiencia con el rayo y así le conté. Y me dijo, vamos a ver, vamos a hacer una limpia. Entonces me hizo una limpia con el huevo, con 2 huevos frescos, y entonces los abrió en vaso de agua y me dice, uy, tú tienes que ser encoronada, porque aquí hay la yema y había una coronita de clara alrededor de la yema.
pero sería perfecto, ¿eh? Ajá. El otro no, el otro estaba como roto. Me dijo, uy, aquí tienes un dolor que hay que curar de alguna relación pasada y bueno. Pero esto, dijo, pues vamos a ver, llamarme dentro de 2 días que voy a hablar con los espíritus de Italia a ver qué es lo que quieren, porque cuando uno no ha sido atacado por el rayo y no ha muerto o no ha tenido así es porque tiene que cambiar a servir, ¿no? Ajá. Y entonces, pues a cabo de 2 días, pues le llamamos y nos dijo que sí, que teníamos que ser incoronados, que yo iba a ser incoronada y que Ángelo también porque me tenía que ayudar. ¿Qué quiere decir en corona? Bueno, pues que te hacen, bueno, pues una ceremonia de coronación, que tú vas a pertenecer a la cofradía de los raniceros también. Entonces nos hicieron una gran ceremonia. Qué padre, ¿no? Bueno, Jorge Llano también es ranicero, Sí, también es sí. de esta cofradía o linaje de los raniceros, y yo y Ángelo también lo éramos. Y entonces me decía don Lucio, pero tú tienes que venir cada año para que yo te instruya cómo tienes que curar. Y yo, pero es que yo no soy curandera, don Lucio, yo no tengo así. Y digo, yo soy terapeuta, trabajo con la voz, ¿no? Y dice, ¿con la voz? Pues tú vas a curar con la voz tienes que curar. Y yo entonces, claro, era bastante joven, estaba empezando con la voz y tal. Digo, bueno, ya lo tendré en cuenta y tal. Y claro, con el tiempo, hombre, esto fue en el 2000, ¿no? Ya ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Hace 25 años. Pues claro, con el tiempo yo me he ido dando valor a esto. No fue casual. O sea, he visto que realmente no fue una casualidad y que yo no me siento chamana, ¿eh? No. Pero Aunque, tienes una. pero hay algo, mucha gente me lo dice, que hay algunas voces que yo hago, algunas cosas que, pues puede ser en algunos momentos, en algunas ceremonias o así, pues a veces me salen unas voces chamánicas que no sé de dónde vienen, ¿no? Y por ahí, pues yo las dejo, pero digamos que no lo cuento mucho porque no me quiero dar ninguna cosa de que, yo soy chamana, mirad, no, o sea, yo trabajo con la voz, hago lo mejor que puedo, mi trabajo, y sí que a veces pues siento que me ayudan, que Ya. sí que o sea, pero eso lo tienen muchos terapeutas también, ¿no? Sí. Que Claudio decía que éramos los neochamanes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues porque estás más abierto espiritualmente también y recibes también información, haces más caso a las intuiciones, ¿no? Sí, y estás como en la disposición de servir, ¿no? Y eso Sí, también sí, tiene como que sí. en sí misma. Y claro, y la voz, el sonido, el canto libre te conecta con el inconsciente y con lo espiritual. Ujú. Entonces yo con la voz, por ejemplo, yo hago también a veces experiencias de canto libre devocional. Ah, sí. Allí en España, en Barcelona, hago Qué- pues, una vez al mes, como una meditación. Es una meditación como si fuera movimiento espontáneo, pero con voz, ¿no? Y les vendo los ojos para que estén a oscuras totalmente y hago que saquen su voz desde lo divino, desde sentir que tú eres un ser divino y que tu voz, pues, lo divino que habita en ti. Entonces, pues te dejas, ¿no? Y es una experiencia muy bonita. A lo mejor estamos como media hora, ¿eh? Ahí. Qué padre. Entonces va a pasar muchas cosas también ahí, Claro, ¿no? que pues, Porque te puedes conectar con lo divino a un nivel impresionante. es que aparte la devoción, como que perdió adeptos, ¿no? Claro. Como que tiene una connotación religiosa, ¿no? Sí, Yo creo que la devoción es un estado es maravilloso. un estado del ser espiritual, ¿no? Sí, sí, como la abrirte a, pues como a recibir o a dar o Sí, ¿no? Como sí, a contactar, pero a mí me gusta. Yo de chiquita era súper devocional o devota, ponle. sí, 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 Y sí. luego como que no, pero, pero lo siento. Claro, claro. Es que tú puedes sentir la devoción a lo mejor con un árbol, Claro, claro. porque es un ser de Dios, es un ser Y divino. con una persona, Y con sí, una sí, persona, con un animal, con una piedra también, o sea, con todo lo creado, ¿no? sí, Sí. sí. Ah. Bueno, pues ya me dicen que ya, entonces tú dinos algo que le quiero decir a las personas que nos están oyendo así de despedir. Ujú. Bueno, yo siempre me gusta decir mi lema, que es que la vida es una partitura que tú puedes cantar y transformar. Ah, está muy bonito. Sí. Entonces, que la gente cante, que no le tenga miedo a su voz, que no le ponga etiquetas si es bonito o feo. Es bello porque cuando es auténtico, ya está, ¿no? Ah, Entonces, que exploren sus voces.
Bueno, pues gracias, Rosa. Me Gracias gustó a oírte ti. y me gustó platicar contigo. Sí, a Muchas mí gracias por también. estar aquí y por estar también en el podcast. Gracias, Héctor. Gracias, Karen. Y nos vemos a la próxima. Muy bien, gracias. Adiós.